El tratamiento neurolingüístico en personas Asperger. Así me han pedido que lo llamaran, que les dijera personas Asperger. Sabemos que también se habla de, anteriormente se hablaba de síndrome, luego se empezó a hablar de trastorno y actualmente se habla de condición, tanto como de Asperger como de autismo. Condición de espectro autista. Sabemos que estos son dos enfoques diferentes. Por un lado tenemos el enfoque individual, médico, donde se plantean las particularidades que existen a nivel de investigaciones de funcionamiento cerebral y de funcionamiento y estructuras cerebrales, y aquí hablamos de trastorno, o las posturas más de tipo sociológicas, psicosociales, que hablan de condición por la cuestión del estigma que puede significar traer, portar un diagnóstico que habla de un trastorno. En esa posición sabemos que está el investigador psicólogo Baron Cohen, y muchos investigadores médicos están en la posición más de seguir hablando de trastorno. De todos modos, sabemos que hemos planteado la charla como mal llamadas, porque sabemos que ya el término Asperger ha salido de las clasificaciones y hoy en día se habla de trastorno de espectro autista. Así es el término que está vigente, porque se considera que las personas que tienen Asperger en realidad serían parte de esta variabilidad que existe en el trastorno de espectro autista. De todos modos, en lo cotidiano se sigue utilizando el término, porque si uno quiere delimitar un poco a qué población va dirigido en una charla, a qué población se dirige, como en este caso, la verdad que esta diferencia de plantear como de hablar de Asperger termina siendo práctica, porque uno enseguida asocia de una persona que tiene quizás, no quiero generalizar totalmente, pero en términos generales, esto ustedes saben que el factor lingüístico ha sido determinante para plantear que el desempeño dentro del grupo del espectro autista es el que tiene un mejor dominio de la comunicación lingüística, digamos, del aspecto lingüístico. Sin embargo, nosotros como terapeutas de la comunicación, del lenguaje y la comunicación, no podemos dar por sentado que el lenguaje se encuentra totalmente indemne. Entonces, desde el abordaje que la charla se refiere específicamente al tratamiento neurolingüístico, no puedo dejar de mencionar que tenemos que partir de una evaluación completa. Sabemos que también evaluamos aspectos cognitivos, aspectos de función ejecutiva, de motricidad, sensorial, etcétera, etcétera. Pero el foco está puesto en lo que hace a la comunicación y al lenguaje. Sabemos que es una base común en todo el espectro autista, específicamente las dificultades en las habilidades de interacción social recíproca. Y además, desde el diagnóstico, sabemos que también está comprometido lo que tiene que ver con la rigidez de pensamiento, que va a ir asociado con esta inflexibilidad conductual que se va a manifestar, comportamental, que se va a manifestar en los intereses restringidos y en las conductas repetitivas. Esto, por supuesto, va a tener un impacto también en los factores lingüísticos, en los aspectos lingüísticos. Nosotros, desde la neurolingüística, partimos de baterías específicas donde vamos a ver con detalle las distintas áreas del lenguaje, los distintos planos del lenguaje y, a su vez, las distintas funciones lingüísticas. Baterías como las del SELF nos dan una buena mano. En términos generales, yo puedo hablar un poco de mi experiencia, no es que tengan un rendimiento descendido general, en absoluto, son cuestiones a veces sutiles, pero podríamos decir que quizás es más común encontrar los índices compuestos y el índice compuesto dentro de todo, dentro de parámetros de normalidad, pero luego están las particularidades de cada una de las subpruebas donde sí podemos encontrar perfiles totalmente distintos. Ya sabemos que lo distinto es una constante, y por eso es que cuando hablamos de tratamiento específicamente en Asperger, nadie podría dar una lista de qué hacer, porque se tiene que hacer obviamente de manera bien individualizada aquellas áreas que hemos encontrado tanto en el lenguaje como en la comunicación que se encuentran como desafíos. Y sabemos que también esto ocurre en la comunicación, que la comunicación es sumamente abarcativa, y eso nos va
y este perfil de habilidades que nosotros también investiguemos de funciones comunicativas van a ser los que van a condicionar y van a ser lo que va a permitirnos plantear objetivos generales y objetivos específicos. Hay algo que no se puede dejar de decir, que es que el trabajo tiene que ser interdisciplinario. Más allá de nuestras habilidades para trabajar con estas cuestiones, tenemos que tener en cuenta que hoy en día se sabe que para que se generalicen los aprendizajes tiene que tener una relación directa con el contexto en que la persona se encuentra y los participantes. Entonces tenemos que salir del consultorio y tener una continua comunicación con los otros profesionales que están interviniendo, con la escuela, con los agentes educativos en general, con la escuela, a veces es una escuela especial, o quienes hacen la parte de apoyo, o por ejemplo desde ya, por supuesto, el día a día de los padres. Existen un montón de herramientas prácticas para que podamos podamos ejecutar todo lo que en los cuales la persona tenga que desarrollar habilidades, ¿no? Desde las habilidades conversacionales, desde los discursos, desde lo que tiene que ver con el lenguaje implícito, con el acceso al léxico, con el desarrollo de la sintaxis, con el vocabulario abstracto, ¿no es cierto? Son muchas las facetas y de diferente complejidad. También algunas tienen que ver con la teoría de coherencia central, otras con la teoría de la mente, otras relacionadas con las neuronas espejo, con las habilidades empáticas. Todo lo que tenga que poder trabajarse tipo roleplay, dramatización es fundamental, pero el día a día nos va a ir condicionando sobre qué estrategias va a haber que utilizar. Sabemos que son unos buenos analizadores y procesadores visuales y sabemos que a medida que van creciendo también las personas Asperger saben cada vez más lo que necesitan y tienen que ser escuchadas, porque son ellas las principales destinatarios de nuestra labor. Entonces es fundamental a través de diálogo y por supuesto, de interpretar lo más profundamente que se pueda a la persona, que vamos a saber qué es lo que necesita ayuda. Esto también tiene que ver, nos valemos muchos de todos los checklists y armamos cuestionarios específicamente para poder, quizás a veces es la comunicación por escrito es la primera vía, para que puedan expresar qué es lo que necesitan. Sabemos que los aspectos fonológicos también están comprometidos en cuanto a la prosodia, la acentuación, la intensidad vocal, el ritmo de habla, la fluidez. O sea, hay aspectos, como decían, podemos decir fonológicos, semánticos, sintácticos, pragmáticos. Hay mucho por hacer. Luego los recursos son más fáciles cuando se tiene bien en claro lo que hay que trabajar. Y el trabajo en equipo entonces me interesa mucho resaltar.